Maya Rodríguez llevaba exactamente 21 días en el espacio cuando todo salió mal. Permanecía en su puesto en el puente del buque de investigación US Geraisen, observando las estrellas a través de la gran pantalla. El barco zumbaba suavemente a su alrededor, un sonido que se había vuelto tan familiar como los latidos de su propio corazón durante las últimas 3 semanas. Tenía 23 años y acababa de salir de la Academia Espacial. Esta era su primera misión real, la primera vez que se alejaba de la Tierra durante más de unos pocos días. La Geraisen no era una nave grande, pero albergaba a 47 personas que dedicaban su tiempo a estudiar planetas y estrellas en las regiones exteriores del espacio humano. A Maya le gustó el trabajo. Ella se encargaba de las comunicaciones, lo que significaba que escuchaba señales de radio de mundos lejanos e intentaba encontrar patrones que pudieran significar algo importante. La mayoría de las veces, no encontraba más que ruido espacial. A veces encontraba señales de otras naves humanas. Una vez que detectó lo que podrían haber sido cantos de ballenas provenientes de un mundo acuático a 3 sistemas de distancia, lo hizo. El capitán Lu era un buen líder. Era mayor que el padre de Ma y había estado en el espacio más tiempo del que ella había vivido. Trataba a todos los miembros de su tripulación con justicia y nunca alzaba la voz a menos que algo estuviera realmente mal. Los demás miembros de la tripulación también eran amables. El teniente Cross estaba a cargo de los sistemas de armas, aunque el horizonte solo contaba con láseres mineros para protección. El Dr. Kim estudió los planetas que visitaron. El ingeniero Santos mantuvo el barco funcionando sin problemas. Maya había empezado a pensar que la vida en el espacio iba a ser pacífica e interesante. Estaba equivocada. Los problemas comenzaron cuando estaban estudiando un gigante gaseoso en el sistema Kepler. El planeta era hermoso, con nubes arremolinadas azules y doradas que se movían como olas del océano. Maya estaba registrando las emisiones de radio del campo magnético del planeta cuando su equipo captó algo más. Algo que le heló la sangre. 3 naves se dirigían hacia ellos desde detrás de la luna más grande del gigante gaseoso. Las naves no eran humanas. Maya lo supo inmediatamente porque las naves humanas parecían cajas de metal con motores acoplados. Estos barcos parecían tener vida. Tenían cascos lisos y curvos que parecían palpitar con su propia luz. Se movían por el espacio como peces nadando en el agua. Las manos de Maya temblaban mientras consultaba la base de datos de especies alienígenas conocidas. Cuando encontró la cerilla, sintió un vuelco en el estómago. Los barcos pertenecían a los Borak. Todos en el espacio humano conocían al Borak. Eran los monstruos de los que los padres hablaban a sus hijos para que se portaran bien. Medían 7 metros de altura, estaban cubiertos de escamas y tenían garras capaces de cortar el acero. Pero lo peor de ellos no era su apariencia. Lo peor fue lo que les hicieron a otras especies. Los Borak eran cazadores, no cazadores que mataban por comida o territorio. Eran cazadores que mataban por diversión. Viajaron por el espacio buscando otras especies para cazar. Acorralaban los barcos, capturaban a las tripulaciones y luego las cazaban por deporte. Lo habían estado haciendo durante miles de años. Ninguna especie había logrado jamás combatirlos con éxito. La voz de Maya se quebró al informar del contacto al capitán Lu. Señor, se aproximan 3 embarcaciones desconocidas. Coinciden con las naves Borak Hunter de la base de datos. El puente quedó en silencio. Todos sabían lo que esto significaba. El rostro del capitán Lu palideció, pero su voz se mantuvo firme. Todos a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. La alarma del barco comenzó a sonar. La gente corrió a sus posiciones de emergencia. Maya permaneció en su puesto de comunicaciones, pero su trabajo ahora era diferente. En lugar de estar atenta a señales interesantes, estaba intentando enviar una señal de socorro. Esperaba que otra nave humana estuviera lo suficientemente cerca como para oírlo. Ella esperaba que alguien pudiera venir a ayudarlos. En el fondo, sabía que nadie llegaría a tiempo. Las naves Boraks se acercaron.
Maya pudo ver más detalles en su pantalla. Los agujeros realmente parecían seres vivos. Patrones de luz se movían por sus superficies como venas que transportaban sangre brillante. Podía ver cómo las troneras se abrían como bocas llenas de dientes. El capitán Lu intentó hablar con ellos primero. Este era el procedimiento habitual al encontrarse con naves desconocidas, aunque todo el mundo sabía que los Borak nunca hablaban antes de atacar. Naves desconocidas, soy el capitán Lou de la UE Geraisen. Somos un buque de investigación pacífico. Por favor, indique sus intenciones. La respuesta llegó de inmediato. La voz sonaba como piedras chirriando entre sí, pero las palabras eran claras. Los Borak habían aprendido idiomas humanos durante sus cacerías anteriores. Recipiente humano, te rendirás inmediatamente. Su tripulación proporcionará una excelente actividad deportiva para nuestros jóvenes cazadores. Resistan y haremos que sus muertes duren mucho más. Maya se sentía mal. Había leído informes sobre lo que les ocurría a las tripulaciones capturadas por los Borak. Los alienígenas no mataban rápidamente. Les gusta jugar primero con su presa. Liberaban a los miembros de la tripulación capturados en planetas abandonados o dentro de naves averiadas, y luego los cazaban uno por uno. A veces la cacería duraba semanas. El capitán Lou intentó negociar. Disponemos de valiosos datos científicos. Podemos ofrecerle mapas de esta región o suministros. O Borak lo interrumpió con un sonido que podría haber sido una risa. No lo entiendes, pequeña presa. No queremos sus pertenencias. Te queremos. Queremos ver qué tan rápido puedes correr. Queremos oírte gritar cuando te des cuenta de que no puedes escapar. Queremos ver morir la esperanza en tus ojos cuando comprendas que nunca volverás a ver tu hogar. El teniente Cross activó las armas de la nave. La Geraisen contaba con 2 láseres mineros capaces de cortar asteroides. Contra las naves Borak, serían tan útiles como lanzar piedras. De todos modos, Cross disparó porque era mejor que no hacer nada. El rayo de energía impactó contra la nave Borak líder y rebotó en sus escudos como gotas de lluvia que golpean una ventana. Los alienígenas ni siquiera se molestaron en devolver el fuego. Lo estaban disfrutando demasiado como para terminarlo rápidamente. Maya trabajaba frenéticamente en su estación, aumentando la potencia de su señal de socorro y enviándola en todas las frecuencias que se le ocurrían. El mensaje era simple. Mayday, Mayday, aquí US Geraisen bajo ataque de cazadores Borak en las coordenadas. Un estallido de energía procedente de una de las naves alienígenas impactó contra su sistema de comunicaciones. Las pantallas de Maya se apagaron. La señal de socorro se apagó. Ahora, nadie sabría qué les había sucedido. Las naves Borak se movían con terrible determinación, rodeando el horizonte como lobos que rodean a una presa herida. Maya los observó en la pantalla táctica y se dio cuenta de que los estaban arreando. Los alienígenas los estaban empujando hacia un campo de asteroides cercano. Un lugar donde un barco dañado podría esconderse entre las rocas. Un lugar donde los cazadores podían acorralar a su presa y tomarse su tiempo para abatirla. Toda la tripulación a las cápsulas de escape. El capitán Leu dio la orden. Su voz sonaba vieja y cansada. Tal vez algunos de nosotros podamos. La frase terminó con una ráfaga de estática cuando algo impactó contra su nave. No fue una explosión de arma. Era una especie de red hecha de energía que se extendía por el horizonte como una telaraña. Maya podía verlo brillar en sus pantallas, cubriendo completamente el casco. El ingeniero Santos intentó lanzar las cápsulas de escape. No pasó nada. La red energética los mantenía en su lugar. Nadie bajaba del barco. Maya podía oír crujidos metálicos cuando las naves Borak se acercaron a ellos. Podía ver los tubos de abordaje que se extendían desde las naves alienígenas, alcanzándose como tentáculos para sujetarse al casco del horizonte. Los Borak estaban subiendo a bordo. A su alrededor, la tripulación se preparaba para lo peor. El teniente Cross revisó su arma reglamentaria,
aunque todos sabían que las armas de mano eran inútiles contra las escamas Borak. La doctora Kim estaba borrando sus archivos de investigación para que los extraterrestres no pudieran robar datos científicos humanos. El capitán Leo estaba escribiendo una última entrada en el diario de bitácora, con la esperanza de que alguien la encontrara algún día y supiera que había sido de su tripulación. Maya sintió que algo extraño ocurría dentro de su pecho. Comenzó como una sensación cálida, como tomar café caliente en una mañana fría, pero el calor fue haciéndose cada vez más intenso. Su corazón empezó a latir más rápido. Su visión se agudizó. Los colores se veían más vivos que nunca. Podía oler cosas que nunca había notado. El metal de la nave, el sudor intenso de sus compañeros de tripulación y algo más, algo ajeno. Podía oler el Borak a través del casco de la nave. Su olor era penetrante y amargo, como a metal quemado mezclado con algo orgánico. Pero bajo ese olor extraño había algo familiar, algo que le recordaba a los grandes felinos que había visto en los zoológicos cuando era niña. El olor de un depredador que nunca había sido desafiado, que nunca había tenido miedo. Las manos de mamá dejaron de temblar. El miedo que le había estado llenando el pecho seguía ahí, pero estaba transformándose en algo más. Algo que se sentía como ira, pero más frío. Una sensación parecida al hambre, pero no de hambre. Ahora podía oír a los Vortak cortando a través de las puertas exteriores. Sus garras raspaban el metal. Se lo estaban tomando con calma, disfrutando de la anticipación. Sabían que sus presas no tenían a dónde huir. El teniente Cross se colocó entre Maya y el punto de brecha. Era un buen hombre, que intentaba proteger a un miembro más joven de la tripulación, aunque ambos sabían que era inútil. «Quédate detrás de mí, cadete», susurró. Tenía el arma preparada, pero le temblaban las manos. Maya lo miró y se dio cuenta de que algo había cambiado en su visión. Ahora podía ver más detalles que antes. Pudo ver cómo los pequeños músculos alrededor de los ojos de Cross se contraían de miedo. Ella podía ver cómo le latía el pulso en el cuello. Ella podía ver con exactitud cómo se distribuía su peso, cómo se movería si tuviera que luchar. Y lo que es más importante, ella podía ver sus debilidades. Lugares donde era vulnerable. Lugares donde un depredador podría atacar para una muerte rápida y limpia. La idea debería haberla horrorizado. En cambio, le pareció natural, como recordar algo que siempre había sabido, pero que había olvidado temporalmente. El sonido del corte cesó. Maya podía oír voces al otro lado de la puerta. El guerrero Borak estudió a Maya con la misma atención que un científico dedicaría a un espécimen interesante. Había cazado cientos de especies en docenas de mundos, y conocía el olor del miedo tan bien como un experto en vinos conoce las añadas. Todas las criaturas con las que se había topado alguna vez olían a miedo cuando se sentían acorraladas. Todas las criaturas excepto esta pequeña mujer humana. «¿Cuál es tu nombre, criatura presa?», preguntó el alienígena, con una voz que contenía matices diseñados para someter automáticamente a otras especies. Los Borak habían desarrollado la guerra psicológica junto con sus ventajas físicas. Maya respondió con calma. Su voz sonaba diferente para sus propios oídos. De alguna manera, más profundo, más controlado. Maya Rodríguez. La cresta de espinas en forma de vórtice que recorría su cráneo se aplanó ligeramente. Se trataba de una respuesta involuntaria que se producía cuando los miembros de su especie se encontraban con algo que no podían clasificar de inmediato. El humano no se comportaba como una presa. Estaba de pie, erguida, mirando directamente a los ojos y sin mostrar signos del terror que debería haberla abrumado. Detrás del primer guerrero, otros dos Borak entraron en el puente. Eran un poco más pequeños que su líder, probablemente cazadores más jóvenes en busca de experiencia. Se dispersaron para cubrir las salidas, moviéndose con la eficiencia experimentada de una manada que ya lo había hecho muchas veces. El teniente Cross alzó su arma, apuntándola al Borak que iba al frente. Ahora sus manos estaban firmes,
como cuando el entrenamiento reemplazaba al pensamiento. «Atrás», advirtió. «Estoy armado». El líder Borak miró con diversión al arma humana. «Tu láser minero dañó nuestros escudos casi tanto como tu pistolita nos dañará. Pero por favor, intente resistir. Hace que la caza sea más interesante». Fuego cruzado. El rayo de energía impactó en el centro de masa del alienígena y se dispersó inofensivamente a través de sus escamas. El Borak ni se inmutó. En cambio, avanzó con velocidad fluida y cruzó el puente con un golpe de revés. El teniente golpeó con fuerza una consola y se desplomó en el suelo, inconsciente, pero respirando. Maya observó lo sucedido con una inusitada indiferencia. Una parte de su mente estaba horrorizada por la violencia gratuita, pero otra parte, una parte que parecía hacerse más fuerte a cada segundo, analizaba el movimiento Vortax. Velocidad, fuerza, tiempo de reacción, puntos vulnerables, información que podría ser útil más adelante. El capitán Lu dio un paso al frente, intentando desviar la atención de los alienígenas de su tripulación. «Soy el comandante de este buque. Si van a tomar rehenes, llévenme a mí». «Oh, nos llevaremos a todos ustedes», respondió el líder Borak. «Pero no como rehenes, sino como presas. Hay una diferencia. Los rehenes tienen un valor que trasciende sus propias vidas. La presa existe solo para ser cazada». El alienígena hizo un gesto a sus compañeros. «Protejamos a los demás seres». Humanos. Ten cuidado de no dañarlos demasiado. Una presa herida no puede correr correctamente, y correr es parte de la diversión. El joven Borak se dirigió hacia los miembros de la tripulación. La doctora Kim estaba arrinconada contra una pared, con el rostro pálido de terror. El ingeniero Santos se interpuso protectoramente frente a dos oficiales subalternos, aunque todos sabían que no podía detener a depredadores de 700 libras con sus propias manos. Maya sintió como el fuego en su pecho se extendía a sus extremidades. Su visión se agudizó aún más. Podía ver las escamas individuales de la piel del Vortax, podía contar las serraciones de sus garras, podía seguir las microexpresiones que cruzaban sus rostros. Su oído se agudizó tanto que podía distinguir los latidos del corazón de todas las personas que se encontraban en la habitación. Lo más importante es que podía oler cosas que deberían haber sido imposibles de detectar para un ser humano. Feromonas que transmitían información emocional, señales químicas que revelaban la salud, los niveles de estrés e incluso las intenciones. Los Borak difundían su confianza como una señal de radio, tan seguros de su dominio que ni siquiera intentaban ocultarlo. «La cacería comenzará en 1 hora», anunció el líder. «Te liberaremos en la bodega de carga de tu barco. Tendrás 60 minutos para esconderte, correr y preparar las defensas que puedas. Entonces iremos a por vosotros. La cacería continuará hasta que solo uno de ustedes quede con vida. Esa se guardará como trofeo. Una historia para contar a otras especies presas sobre lo que sucede cuando se encuentran con los Vortak». Los sentidos agudizados de Maya captaron algo que los alienígenas no podían saber que ella estaba detectando. No solo tenían confianza. Estaban aburridos. Esto era rutina para ellos. Lo habían hecho tantas veces que ya se había vuelto predecible. Esperaban que los humanos se dispersaran y se escondieran. Esperaban sollozos, súplicas y una resistencia desesperada y feudal. No tenían ni idea de que una de sus presas se estaba transformando en algo que nunca antes habían visto. «Esto te resultará divertido», dijo uno de los jóvenes Vortach a su líder. «El olor de la mujer humana aún no denota miedo. Quizás su especie sea demasiado estúpida para comprender el peligro». La mirada del líder se centró de nuevo en Maya. Se le acercó lentamente, estudiándola con la atención de un depredador, tratando de comprender el comportamiento inusual de su presa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla, se inclinó hasta que su rostro quedó a la altura del de ella. «¿Acaso estás roto de alguna manera, humano?»,
No entiendes lo que vamos a hacerte. Maya miró fijamente a los ojos brillantes del alienígena. El fuego que llevaba dentro había llegado ahora a su cerebro, y podía sentir cómo se abrían nuevas vías neuronales. Instintos que habían permanecido sepultados bajo 23 años de comportamiento civilizado estaban abriéndose paso a la superficie. Su tatarabuela provenía del mundo colonial de Nueva Terra, donde los primeros colonos humanos tuvieron que luchar por la supervivencia contra criaturas que hacían que los depredadores de la tierra parecieran mansos. Algunos de esos colonos habían cambiado a raíz de sus experiencias, de maneras que podían transmitirse de generación en generación. Lo entiendo perfectamente, dijo Mia en voz baja. Su voz también tenía ahora matices armónicos que hicieron que la cresta del vórtice se aplanara aún más. Sois cazadores. Os creéis los depredadores supremos de esta galaxia. Nunca te has encontrado con nada que pueda suponerte un reto. Las pupilas del alienígena se dilataron ligeramente. A pesar de su tamaño y sus armas naturales, alguna parte profunda de su cerebro comenzaba a enviar señales de advertencia. Esta presa se comportaba de forma extraña. Esta presa la miraba como si fuera comida. Hueles diferente, dijo lentamente el líder de Borak. ¿Qué vas a? Maya sonrió. Sus colmillos parecían más largos que hacía unos minutos. Soy humano, pero empiezo a recordar lo que eso solía significar. La transformación se estaba acelerando ahora. Sus fibras musculares se estaban reorganizando, volviéndose más densas y eficientes. Su estructura ósea se estaba adaptando sutilmente para proporcionar una mejor palanca y absorción de impactos. Su sistema nervioso se estaba modernizando, procesando la información más rápido y con mayor precisión que lo normal en un ser humano. Lo más importante es que su química cerebral estaba cambiando. Las respuestas de miedo estaban siendo suprimidas. Los instintos agresivos se estaban intensificando. Las partes de su mente que habían sido educadas para ser civilizadas, pacíficas y cooperativas estaban siendo temporalmente anuladas por algo mucho más antiguo y primitivo. El líder de Borak dio un paso atrás. No fue una decisión consciente. Su cerebro posterior había detectado algo que desencadenó antiguas respuestas de supervivencia, aunque su mente consciente no comprendía lo que estaba viendo. Fascinante, murmuró el alienígena. Vuestra especie no deja de sorprendernos. Por mucho que creáis que os estáis convirtiendo, no dejáis de ser una criatura pequeña y débil, sin armas naturales. Nosotros tenemos garras capaces de cortar el acero. Tenemos escamas que desvían las armas de energía. Hemos cazado con éxito durante millones de años. Sí, Maya estuvo de acuerdo. Tienes, dijo el alienígena, inclinando la cabeza. Y esa es tu debilidad. Explicar. Los sentidos agudizados de Maya ahora cartografiaban toda la nave. Podía rastrear la posición de todos los miembros de la tripulación, de todos los guerreros Borak, incluso de los que aún estaban en sus propias naves. Podía oír las conversaciones a través del blindaje del casco. Podía percibir el olor de los distintos tipos de metal en los mamparos. Podía sentir las vibraciones de los motores del barco a través de sus pies. Y lo que es más importante, estaba empezando a comprender que el barco era un arma. Cada pasillo era un canal que podía usarse para canalizar a los enemigos. Cada habitación era una trampa potencial. Cualquier sistema podría volverse contra las fronteras si uno supiera pensar de forma creativa. Han sido depredadores supremos durante tanto tiempo que han olvidado lo que es enfrentarse a la verdadera competencia. Ella dijo, cazas presas que corren y se esconden. Nunca has cazado nada que se defienda de tus presas. El fuego en su interior había alcanzado su máxima intensidad. Su transformación estaba completa, aunque los alienígenas no podían ver la mayoría de los cambios. Seguía pareciendo humana, pero sus capacidades iban mucho más allá de lo normal para un ser humano. Su tiempo de reacción había disminuido a niveles sobrehumanos. Su fuerza había aumentado un 40%. Su resistencia casi se había duplicado.
Lo más importante es que su cerebro ahora procesaba información táctica con la fría eficiencia de un depredador que había evolucionado para matar cosas más grandes y fuertes que él. Aprenderás la diferencia. El líder de Borak dijo con desdén. Hizo un gesto a sus compañeros. Llévalos a la bodega de carga. Comienza la cuenta atrás. Los alienígenas más jóvenes se dispusieron a capturar a los miembros de la tripulación humana. La doctora Kim gritó cuando unas garras se cerraron alrededor de su brazo. El ingeniero Santos intentó defenderse y fue noqueado sin esfuerzo hasta perder el conocimiento. El capitán Lu se sometió en silencio, intentando evitar que su gente sufriera más de lo necesario. Maya no opuso resistencia cuando el tercer Borak intentó alcanzarla. Dejó que la agarrara del hombro con garras que podrían haberle arrancado el brazo. Dejó que la empujara hacia la salida. Observó atentamente cómo los alienígenas conducían a su tripulación por los pasillos de su propia nave. Estaba aprendiendo sus patrones de movimiento, sus reflejos, sus puntos ciegos, la forma en que distribuían su peso al caminar, las sutiles señales que revelaban cuando estaban a punto de atacar. Información que sería muy útil. Maya permanecía de pie en el centro de la bodega de carga mientras el caos estallaba a su alrededor. La doctora Kim lloraba en silencio en un rincón, aferrándose a un trozo de tubo de metal como si pudiera protegerla de depredadores alienígenas de 700 pulgadas. El ingeniero Santos había recuperado la conciencia y estaba intentando abrir a la fuerza un panel de acceso, con la esperanza de encontrar algún tipo de arma en los compartimentos de mantenimiento. El capitán Lu intentaba organizar a la tripulación en posiciones defensivas. Aunque todos sabían que sus herramientas manuales serían inútiles contra las escamas Borak. El contador regresivo en la pared mostraba que quedaban 54 minutos. Faltaban 54 minutos para que los alienígenas abrieran las puertas y comenzaran su cacería. 54 minutos para que la tripulación se prepare para lo inevitable. Maya ignoró el temporizador. Ella escuchaba sonidos que los demás no podían oír. Gracias a sus sentidos agudizados, podía rastrear a todos los Vortak de la nave. 3 estaban en la armería seleccionando sus armas de caza. 2 de ellos estaban en lo que había sido el puente, vigilando a su presa a través de cámaras de seguridad. 1 estaba en la sala de máquinas, probablemente asegurándose de que los humanos no pudieran sabotear los sistemas de la nave. Eso dejó al líder sin localizar. Maya cerró los ojos y se concentró, llevando sus nuevas habilidades al límite. Desde allí, podía oír un latido proveniente de la cubierta superior. Lento pero seguro, el ritmo de un depredador confiado. El líder de la manada probablemente se encontraba en los aposentos del capitán, disfrutando del lujo de una presa derrotada mientras esperaba que comenzara la cacería. Maya, susurró el capitán Lu, acercándose a ella con cautela. ¿Estás bien? Llevas 10 minutos ahí parado sin moverte. Abrió los ojos y miró a su oficial al mando. Bajo la dura iluminación de la bodega de carga, Lu parecía mayor de sus 60 años. El estrés de perder su barco y su tripulación estaba grabado en cada rasgo de su rostro. Era un buen hombre que había dedicado su vida a explorar los confines pacíficos del espacio humano. No estaba preparado para enfrentarse a monstruos. «Estoy bien, señor», respondió Maya. Su voz volvió a sonar diferente, con matices que hicieron que los ojos de Leu se abrieran ligeramente. «Mejor que bien, la verdad». El capitán estudió su rostro con creciente preocupación. «No tienes buen aspecto. Tienes las pupilas dilatadas. La tensión muscular es anormal y estás de pie como…». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, como un soldado antes de la batalla. Mia sonrió. No era una expresión reconfortante. «¿Por qué lo soy?». Antes de que Lu pudiera responder, Mia se alejó de él. Caminó hacia donde el teniente Cross recuperaba lentamente la conciencia. Su cabeza sangraba por el golpe que le había dado el Borak. Maya se arrodilló a su lado y le ayudó a incorporarse. «Cruz», dijo en voz baja.
Necesito que escuchen con atención. En unos 50 minutos, los alienígenas abrirán esas puertas. Cuando lo hagan, necesito que mantengan a todos los demás lo más lejos posible de la lucha. Cross parpadeó, intentando enfocar su rostro. ¿Lucha? Maya, no podemos luchar contra ellos. Son demasiado fuertes, demasiado rápidos. Nuestras armas ni siquiera penetrarán sus escamas. Tus armas no lo harán. Mia estuvo de acuerdo. El mío sí. Se puso de pie y caminó hacia los armarios de almacenamiento que había junto a la pared. Sus sentidos agudizados le permitían analizar el contenido sin necesidad de abrirlos. Herramientas, repuestos, suministros de emergencia. En el tercer casillero encontró lo que buscaba. Un conjunto de herramientas de mantenimiento diseñadas para trabajar en el casco del barco. La cortadora molecular podía cortar acero reforzado. La soldadora de plasma podía quemar casi cualquier cosa. Las manos de Maya se movían con precisión mientras modificaba las herramientas. Su cerebro, potenciado aún más, procesaba conocimientos de ingeniería que desconocía poseer. En cuestión de minutos, había creado armas que funcionarían contra la biología Vorak. No armas. Necesitaba algo silencioso, algo que los extraterrestres no esperaran. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la doctora Kim con voz temblorosa. Había dejado de llorar y observaba a Mia trabajar con creciente confusión. Preparándome, respondió Mia sin levantar la vista. Sus dedos estaban reconfigurando los ajustes de potencia de la soldadora de plasma, transformándola de una herramienta de precisión en algo mucho más letal. Hábleme de la anatomía de Vorak, doctor. Estudiaste xenobiología, ¿verdad? Kim asintió con vacilación. Curso básico. Son híbridos de silicio y carbono con sistemas nerviosos distribuidos. Sus escamas son prácticamente impenetrables a las armas de energía y su densidad muscular triplica la de un humano normal. Poseen órganos redundantes, por lo que son muy difíciles de matar con armas convencionales. ¿Y los puntos de presión, los grupos de nervios? Bueno, como la mayoría de los vertebrados, tienen puntos vulnerables en la base del cráneo, entre los omóplatos y justo debajo del esternón. Pero se necesitaría una precisión increíble para alcanzar esos puntos, y primero habría que atravesar sus escamas. Maya asintió. Gracias, doctor. Es muy útil. Continuó trabajando en sus armas improvisadas mientras la tripulación la observaba con creciente asombro. Sus movimientos eran económicos, precisos, casi mecánicos en su eficiencia. Parecía saber exactamente lo que hacía, aunque ninguno de ellos la había visto trabajar con armas antes. Maya, dijo el capitán Lu con cautela, ¿dónde aprendiste a hacer eso? No aprendí, respondió, probando el peso del cortador de plasma modificado. Recuerdo que el cronómetro marcaba 43 minutos restantes. Maya podía oír el movimiento del Vorak. A través de la nave que se alzaba sobre ellos, sus garras repiqueteaban sobre la cubierta metálica. La emoción crecía, y sus voces denotaban anticipación mientras discutían sus estrategias de caza. Planeaban entrar por múltiples puntos de acceso para dividir y confundir a su presa. Maya comenzó a mapear mentalmente la bodega de carga. Puntos de entrada, posiciones de cobertura, líneas de visión, rutas de escape. Su cerebro mejorado procesaba el espacio como un rompecabezas tridimensional, calculando ángulos y distancias con precisión matemática. Para cuando los alienígenas entraran, ella sabría cada lugar al que podían ir y cada escondite. Y lo que era más importante, comenzaba a comprender los sistemas ambientales de la nave. Circulación de aire, generadores de gravedad, iluminación de emergencia. Todo podía controlarse desde paneles de mantenimiento repartidos por la bodega. Con el conocimiento adecuado, una persona podía convertir los propios sistemas de la nave en armas, un conocimiento que un humano normal no poseería.
Un conocimiento que parecía emerger de su memoria genética como agua de un manantial. «Hay algo que debo contarles», dijo Maya, dirigiéndose a la tripulación sin interrumpir sus preparativos. «Algo sobre la historia de mi familia que nunca pensé que fuera importante». Conectó una batería a su cortadora de plasma modificada, comprobando el flujo de energía con instrumentos que sus manos parecían manejar de forma intuitiva. «Mi tatarabuela era de Nueva Tierra, colona de primera generación. ¿Alguno de ustedes sabe lo que eso significa?» El ingeniero Santos levantó la vista de donde seguía intentando improvisar algún sistema defensivo. Nueva Tierra era uno de los mundos letales. Los colonos tuvieron que adaptarse o morir. Algunos, hizo una pausa. Algunos cambiaron a raíz de la experiencia. Maya asintió. El planeta tenía depredadores que hacían que los dinosaurios de la Tierra parecieran mascotas. Los colonos que sobrevivieron lo hicieron porque se convirtieron en algo más que simples humanos. Reflejos más rápidos, sentidos agudizados, mayor eficiencia muscular y algo más. Algo en su química cerebral que les permitía pensar como depredadores cuando era necesario. Levantó la cortadora de plasma, ahora modificada hasta apenas parecerse a su forma original. Estos cambios podían transmitirse genéticamente. Normalmente, permanecían latentes a menos que se activaran por un estrés extremo. Situaciones de vida o muerte. El Dr. Kim la miró fijamente. Estás hablando de adaptación evolutiva. En tiempo real. Eso es teóricamente posible, pero requeriría mecanismos de activación que no comprendemos del todo. No necesitamos comprenderlo, dijo Mia. Solo necesitamos usarlo. El cronómetro marcaba 37 minutos. Mia podía oler a los Borak con mayor claridad ahora. Su olor cambiaba a medida que se acercaba la cacería, volviéndose más penetrante y agresivo. Pero bajo su aparente confianza, detectó algo más. Una tenue señal química que sugería que no estaban del todo seguros de su presa. Habían notado su comportamiento inusual durante la captura inicial. Eso los ponía en alerta, aunque no entendían por qué. Maya comenzó a moverse por la bahía de carga, comprobando la visibilidad y probando los controles ambientales modificados. Sus compañeros la observaban fascinados mientras parecía moverse con fluidez de un lugar a otro, con movimientos económicos y precisos. Ya no se movía como una joven oficial de comunicaciones. Se movía como algo que había evolucionado para matar con eficiencia. Los alienígenas creen que nos están cazando, dijo, ajustando la configuración de un panel de iluminación de emergencia. Se equivocan. En 36 minutos, empezaré a cazarlos. El capitán Lu se acercó a ella, con voz baja y urgente. Maya, escúchate. Estás hablando de atacar a asesinos entrenados con armas improvisadas. Estas criaturas llevan cazando miles de años. Eres una oficial de comunicaciones que lleva 3 semanas en el espacio. Maya lo miró con ojos que parecían brillar en la penumbra. No, señor. Soy un ser humano cuya especie pasó millones de años escalando hasta la cima de la cadena alimenticia en un planeta que intentaba matarnos a diario. Soy descendiente de colonos que sobrevivieron en un mundo donde todo estaba diseñado para cazarlos. Y ahora mismo, recuerdo lo que eso significa. Volvió a sus preparativos, ignorando las miradas preocupadas de sus compañeros. Sus sentidos agudizados rastreaban los movimientos de los alienígenas con creciente precisión. Se estaban reuniendo cerca de las entradas de la bahía de carga, probablemente sincronizando su ataque. 3 entrarían por la puerta principal. 2 lanzarían. El cronómetro llegó a 0 con un suave sonido que resonó como una campana de muerte en el silencio. De la bodega de carga. Mia permanecía inmóvil en el centro de la sala, con sus armas modificadas listas y sus sentidos agudizados rastreando cada movimiento fuera de las puertas selladas. A su alrededor, la tripulación se agrupaba tras contenedores y equipos, siguiendo sus instrucciones de mantenerse lo más lejos posible del combate. Por un instante, no sucedió nada.
Los Borak saboreaban la anticipación, dejando que su miedo, alimentado por la euforia, alcanzara su máxima intensidad antes de comenzar la cacería. Lo habían hecho cientos de veces. Sabían exactamente cómo extraer el máximo terror de la experiencia. Maya podía oír su respiración al otro lado de las puertas. 6 latidos distintos, todos firmes y seguros. Discutían su estrategia de entrada en voz baja, decidiendo quién atacaría primero a cada presa. El líder de la manada daba las últimas instrucciones a los cazadores más jóvenes, recordándoles que hirieran en lugar de matar siempre que fuera posible. Una presa muerta no podía correr, y correr era parte de la diversión. La puerta principal comenzó a abrirse con un siseo mecánico. La iluminación de emergencia del pasillo proyectaba largas sombras en la bodega de carga. Maya no se movió. Esperó con la paciencia de un depredador que dispone de todo el tiempo del mundo. El primer guerrero Borak cruzó el umbral. Era uno de los más jóvenes, ansioso por demostrar su valía al líder de la manada. Empuñaba un arma que parecía una ballesta de pesadilla. Toda curvas y bordes cerrados que disparaban virotes capaces de clavar a un humano contra la pared. Sus escamas relucían en la penumbra y sus ojos brillaban con una excitación depredadora. El alienígena escudriñó la bodega de carga, buscando humanos acurrucados tras los contenedores. Su visión mejorada le permitía ver en la casi oscuridad, lo que le otorgaba una ventaja abrumadora sobre su presa. Divisó a la doctora Kim escondida tras una caja de carga y sonrió, mostrando dientes como cristales rotos. «Ahí estás, pequeña presa», siseó en perfecto lenguaje humano. «¿Creías que podías esconderte de nosotros? Podemos oler tu miedo». Maya se movió. Los reflejos superiores de los Borak no eran rival para una velocidad que sobrepasaba los límites de lo biológico. Maya cubrió los 6 metros que los separaban en menos de un segundo. Su cortador de plasma modificado ya estaba encendido y apuntaba. Con precisión quirúrgica. El alienígena intentó blandir su arma. Maya ya no estaba donde había estado cuando el Borak comenzó el movimiento. Se movía alrededor de su defensa como agua, su cerebro mejorado calculando ángulos y trayectorias con una precisión sobrehumana. El cortador de plasma encontró el hueco entre las escamas del hombro del Borak y cortó el grupo de nervios que controlaba su brazo armado. La ballesta cayó al suelo con un estrépito cuando el brazo del alienígena se entumeció. El Borak intentó atacar con sus garras, pero Maya ya se había colocado detrás de él. Su segunda arma, un cortador molecular disfrazado de herramienta de mantenimiento, encontró la base del cráneo del alienígena con la precisión de un cirujano. El guerrero Borak cayó a la cubierta, paralizado, pero consciente. Su sistema nervioso había sido seccionado en el punto exacto para anular el movimiento voluntario, dejando intacta la información sensorial. Podía ver, oír y sentir todo, pero no podía moverse ni hablar. Maya había incapacitado al depredador más temido de la galaxia en menos de 3 segundos, usando armas improvisadas y conocimientos que no debería haber poseído. El segundo Borak que entró por la puerta se detuvo confundido. Así no era como Prace suponía que debía comportarse. La presa corría, se escondía y gritaba. La presa no atacaba con precisión coordinada. La presa no se movía más rápido de lo que los cazadores entrenados podían rastrear. Imposible. El alienígena respiró hondo, mirando a su compañera de manada paralizada. Los humanos son blandos, débiles. ¿Cómo lo hiciste? Maya ya se estaba moviendo de nuevo. Sus sentidos agudizados habían mapeado toda la sala durante su primer ataque, rastreando las posiciones de todos los alienígenas restantes. 2 más entraban por las escotillas de mantenimiento al otro lado de la bahía de carga. Otro venía por el acceso de emergencia que estaba encima de ellos. El líder de la manada y otro guerrero seguían en el pasillo, probablemente reevaluando su situación táctica. Usó los contenedores de carga como cobertura, moviéndose entre ellos con una gracia inhumana. El segundo alienígena disparó su arma,
una especie de red de energía diseñada para enredar y someter a la presa. Pero Maya ya no estaba donde los reflejos agudizados de la criatura le indicaban que debía estar. La red golpeó el aire mientras Maya rodeaba a su objetivo. Esta vez, usó un enfoque diferente. En lugar de incapacitar al alienígena de inmediato, golpeó puntos de presión que causó un dolor intenso sin daño permanente. El guerrero Borak se desplomó, retorciéndose de agonía mientras su propio sistema nervioso se volvía en su contra. Sus gritos de dolor resonaron en la bodega de carga, un sonido que llegaría hasta sus compañeros y les haría saber que la cacería no iba según lo planeado. El tercer alienígena descendió por la escotilla de emergencia, aterrizando con gracia depredadora en el centro de la sala. Era más grande que los demás, probablemente un cazador más experimentado. Empuñaba armas con ambas manos y sus escamas mostraban las cicatrices de batallas anteriores. Este había sobrevivido a encuentros con presas peligrosas. ¿Qué eres?, exigió, con una voz que denotaba algo que los Borak rara vez experimentaban. Incertidumbre. Maya salió de detrás de un contenedor de almacenamiento, con sus armas improvisadas listas. El cortador de plasma zumbaba con una energía apenas contenida. El cortador molecular brillaba con una nitidez monomolecular, pero más que sus armas, fue su presencia lo que hizo retroceder al guerrero alienígena. Se movía como la muerte personificada. Cada gesto era económico, preciso, letal. Sus ojos reflejaban la luz de emergencia como los espejos reflejaban su mirada, y su sonrisa mostraba dientes que parecían más largos y afilados de lo normal. Ya no parecía una presa. Parecía algo que las presas temían en sus pesadillas. «Soy humana», dijo Ma en voz baja. Su voz transmitía una armonía que eludía la mente consciente del alienígena y se dirigía directamente a los centros del miedo en su cerebro. «Somos una especie interesante. La mayor parte de la galaxia nos ve como somos ahora. Pacíficos, diplomáticos, civilizados, pero evolucionamos en un mundo que intentó matarnos cada día durante millones de años». Comenzó a rodear al alienígena con paciencia depredadora. El Borak intentó seguir sus movimientos, pero algo en su cerebro posterior le gritaba advertencias que no comprendía. Sus armas le pesaban en las manos. Su confianza se evaporaba como la niebla al sol. ¿Sabes lo que se necesita para convertirse en la especie dominante en un mundo letal?, continuó Maya con tono conversacional. No basta con ser fuerte. Muchas cosas eran más fuertes que nosotros. No basta con ser rápido. Muchos depredadores eran más rápidos. Hay que ser inteligente. Hay que ser adaptable. Y, lo más importante, debes estar dispuesto a convertirte en un monstruo cuando los monstruos amenacen a tu familia. El alienígena disparó ambas armas simultáneamente, llenando el aire con rayos de energía y proyectiles afilados como navajas. Maya se movió a través del fuego como humo, intocable e inevitable. Sus reflejos mejorados le permitieron anticipar los ataques incluso antes de que los músculos del alienígena comenzaran a contraerse. Su percepción espacial agudizada le mostró con exactitud dónde impactaría cada disparo y cómo esquivarlos. Acortó la distancia en un instante y atacó. No para incapacitarlo esta vez, sino para demostrarlo, el cortador de plasma trazó una línea en el pecho del alienígena. No lo suficientemente profunda como para causar daño permanente, pero sí suficiente para penetrar sus supuestas escamas impenetrables. El Borak miró la herida con asombro, viendo su propia sangre por primera vez en décadas. «Imposible», susurró. «Nuestras escamas desvían las armas de energía». «Nada puede con nada que hayas enfrentado antes», corrigió Maya. Atacó de nuevo, esta vez con el cortador molecular, dejando una incisión precisa en el brazo armado del alienígena. El arma principal del Vortax cayó de su posición. «Dedos sin nervios. Pero nunca has cazado nada que haya evolucionado específicamente para matar criaturas más grandes y fuertes que tú». Los 3 alienígenas restantes habían entrado en la bodega de carga, incluido el líder de la manada. Se desplegaron en formación defensiva,
con la confianza quebrantada al ver a sus compañeros derrotados por un solo humano pequeño. El líder empuñaba un arma que parecía capaz de arrasar edificios, y sus ojos ardían de rabia frustrada. «Basta de juegos», gruñó. «Sigue siendo solo una criatura débil contra 6 de nosotros. Puede que haya sorprendido a mis cazadores, pero no soy ningún novato. He cazado presas en 100 mundos». Maya miró al líder de la manada con algo que podría haber sido lástima. «Y ese es tu problema», dijo. «Has pasado tanto tiempo cazando presas que has olvidado cómo luchar contra los depredadores». Se movió de nuevo, pero esta vez su objetivo no eran los alienígenas. En su lugar, activó los controles ambientales que había preparado durante la espera. La iluminación de emergencia se apagó, sumiendo la bodega de carga en la oscuridad. Generadores de gravedad. Las fluctuaciones creaban zonas de peso alterado que perturbaban la coordinación de los alienígenas. Los sistemas de circulación de aire comenzaron a bombear mezclas de gases específicas que interferían con la eficiencia respiratoria de los Borak. En la oscuridad, Maya se transformó en algo sobrehumano. Sus sentidos agudizados le permitían rastrear a cada alienígena por su latido, olor y calor corporal. Podía verlos con claridad mientras luchaban por adaptarse al nuevo entorno. Se movía entre ellos como un fantasma, atacando desde ángulos inesperados con precisión quirúrgica. El líder de la manada disparó su arma masiva a ciegas, y la descarga de energía iluminó la bodega de carga como un relámpago. La explosión impactó los contenedores de almacenamiento y los mamparos, llenando el aire de escombros y humo. Pero Maya ya se había marchado, rodeando a la manada alienígena con una velocidad sobrehumana. Uno a uno, los eliminó. No matarlos, eso habría sido demasiado fácil. En cambio, los incapacitó con la misma fuerza. Climia se encontraba en el centro de la bodega de carga, rodeada por 6 guerreros Borak paralizados que habían aprendido la lección más dura de la galaxia. Siempre había algo más arriba en la cadena alimenticia. La iluminación de emergencia proyectaba su sombra sobre la cubierta en largas y oscuras líneas que parecía extender sus manos hacia cada alienígena derrotado como dedos que se aferraban. Sus compañeros de tripulación emergieron de sus escondites con expresiones de asombro y admiración. El capitán Lou se acercó a ella con cautela, como si pudiera estallar en violencia en cualquier momento. El Dr. Kim observaba a los alienígenas derrotados con fascinación científica, tratando de comprender cómo un solo humano había logrado lo imposible. El ingeniero Santos revisaba a los guerreros paralizados, confirmando que estaban vivos pero completamente indefensos. «Maya», dijo el capitán Lou en voz baja. «¿Qué hacemos con ellos ahora?» Miró al líder de la manada, cuyos ojos ardían con una rabia frustrada y algo más. El primer miedo genuino que Borak había sentido en su memoria. El alienígena podía ver y oír todo, pero no podía moverse ni hablar. Estaba atrapado en su propio cuerpo, tan indefenso como cualquier presa que hubiera cazado. «Primero, establecemos nuevas reglas», dijo Mia. Su voz aún conservaba esos matices inhumanos que ponían nervioso incluso a su propia tripulación. «La galaxia necesita comprender que los humanos no somos presas. Nunca lo fuimos. Simplemente elegimos ser pacíficos». Caminó hacia la consola de comunicaciones que el ingeniero Santos había improvisado en una esquina de la bodega de carga. Sus sentidos agudizados podían interactuar con los sistemas de la nave de maneras que habrían sido imposibles para alguien sin implantes neuronales directos. El conocimiento fluía de su memoria genética como agua de una presa rota. En cuestión de minutos, había establecido contacto con las naves Borak que aún permanecían en el horizonte. Podía oír voces sorprendidas que hablaban en el idioma alienígena al darse cuenta de que su equipo de abordaje había guardado silencio. Intentaban contactar con el líder de su manada y se preocupaban cada vez más al no recibir respuesta. Maya activó los protocolos de traducción de la nave y abrió un canal con las 3 naves Borak. Cuando hablaba, sus palabras eran escuchadas por todos los guerreros alienígenas de la flota de caza. «Esta es la cadete Maya Rodríguez de la UES Geraisen»,
anunció. Vuestro grupo de caza ha sido derrotado. Los 6 guerreros están vivos pero incapacitados. Permanecerán en esa condición hasta que lleguemos a un acuerdo. La respuesta fue inmediata. Un coro de voces airadas exigiendo explicaciones, amenazando con represalias, prometiendo destinos peores que la simple muerte. Maya lo escuchó todo con la paciencia de un depredador que sabía que eso le reportaba todas las ventajas. Ahora sí que me escucharéis, dijo, y algo en su voz hizo que las voces alienígenas enmudecieran. Durante miles de años, vuestra especie ha aterrorizado esta galaxia. Habéis cazado tripulaciones pacíficas por deporte. Habéis torturado a inocentes por diversión. Habéis cimentado vuestra reputación en el miedo a criaturas que considerabais inferiores. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar. Eso termina hoy. Se han topado con algo inaudito. Una especie que evolucionó en un mundo donde todo estaba diseñado para exterminarla. Una especie que sobrevivió convirtiéndose en el depredador supremo de un ecosistema plagado de monstruos. A través del sistema de comunicación, Maya escuchó murmullos confusos provenientes de las naves Vortak. Intentaban asimilar información que no encajaba con su comprensión de la jerarquía galáctica. Se suponía que los humanos eran débiles, fáciles de dominar. Se suponía que debían huir, esconderse y suplicar clemencia. Permítanme explicarles algo sobre la evolución humana, continuó Maya, caminando entre los alienígenas paralizados mientras hablaba. No desarrollamos nuestra inteligencia para construir naves espaciales, crear arte o explorar el universo. La desarrollamos para matar seres más grandes, fuertes y peligrosos que nosotros. Cada capacidad que nos hace hábiles en la ciencia y la diplomacia también nos convierte en depredadores extraordinariamente eficientes. Se arrodilló junto al líder de la manada y lo miró fijamente a los ojos, que ardían de emoción. Sus guerreros creían que estaban cazando presas. Se equivocaban. Fueron cazados desde el momento en que abordaron esta nave. Simplemente no lo entendieron hasta que fue demasiado tarde. Las voces alienígenas de las naves habían cambiado. La ira seguía ahí, pero debajo había algo nuevo. Incertidumbre. Miedo. La creciente comprensión de que podrían haber cometido un error catastrófico. El capitán Lu se acercó lentamente a Maya, con expresión preocupada. ¿Qué planeas hacer? No podemos luchar contra toda su flota. Incluso con tus habilidades, hay cientos de ellos. Maya lo miró con ojos que aún reflejaban la luz como los de un depredador nocturno. No vamos a luchar contra ellos, capitán. Vamos a educarlos. Volvió su atención al sistema de comunicación, ajustando la señal para que alcanzara no solo las naves Vorak, sino todas las naves dentro del alcance de transmisión. Su mensaje se propagaría por la red de comunicación galáctica, llegando a todas las especies que alguna vez se habían acobardado ante la aparición de los cazadores Vorak en sus sensores. Quiero que todas las civilizaciones de esta galaxia comprendan lo que ha sucedido hoy, anunció Maya. El grupo de caza Vorak se topó con una tripulación humana e intentó llevar a cabo una de sus cacerías tradicionales. La cacería duró aproximadamente 15 minutos. Los 6 guerreros Vorak fueron derrotados por un solo oponente humano que utilizó armas improvisadas. Podía oír el silencio atónito de las naves alienígenas. Esta información desafiaba todo lo que los Vorak entendían sobre su lugar en la jerarquía galáctica. No es porque los humanos seamos inherentemente superiores a los Vorak, continuó Maya. Es porque desarrollamos capacidades diferentes. Los Vorak se convirtieron en depredadores alfa gracias a su tamaño, fuerza y armas naturales. Los humanos nos convertimos en depredadores alfa gracias a nuestra inteligencia, adaptabilidad y la capacidad de convertir cualquier cosa de nuestro entorno en una herramienta o un arma. Kim había estado estudiando a los alienígenas paralizados con su escáner médico. Se acercó a Maya con cautela. Sus patrones neuronales son fascinantes. No solo desactivaste sus funciones motoras. Desencadenaste algún tipo de respuesta psicológica.
Están experimentando algo similar a lo que sienten otras especies al enfrentarse a una manada de caza Borak. Maya asintió. Miedo a un depredador superior. Está arraigado en todas las especies que han sobrevivido el tiempo suficiente para desarrollar inteligencia. Los Borak no lo han sentido durante tanto tiempo que olvidaron que existía. Volvió a abrir el canal de comunicación, esta vez dirigiéndose específicamente al líder de la manada que yacía a sus pies. Tu especie ha gobernado mediante el miedo durante milenios. Has olvidado que el miedo es una calle de doble sentido. Todo depredador puede convertirse en presa al encontrarse con algo superior en la cadena alimenticia. Los ojos del líder de la manada se clavaron en ella con una intensidad desesperada. Si hubiera podido hablar, Maya sabía que habría estado haciendo amenazas, promesas, tratos, cualquier cosa para recuperar cierto control sobre la situación. Pero no voy a matarte, continuó. Matarte solo te convertiría en mártires. En cambio, les dejaré vivir con la certeza de que fueron derrotados por algo a lo que consideraban una presa. Regresarán con su gente y les explicarán cómo un solo humano con armas improvisadas derrotó a una manada entera en menos de 20 minutos. Se puso de pie y activó los sistemas médicos de la nave, programándolos para restaurar gradualmente la función nerviosa de los alienígenas paralizados. Les tomaría varias horas recuperar la movilidad completa, pero se recuperarían por completo. La parálisis desaparecerá lentamente, anunció Maya a las naves Vortak. Sus guerreros podrán regresar en 6 horas. Están ilesos, pero han aprendido la lección. Ahora comprenden lo que se siente ser cazado por algo más fuerte e inteligente que ellos. El capitán Leu monitoreaba las pantallas tácticas, observando las naves alienígenas con creciente preocupación. Maya, aún podrían atacarnos. Aunque tus habilidades sean increíbles, no podemos enfrentarnos a una flota entera. Mia sonrió, y su expresión era a la vez humana y completamente alienígena. No atacarán, capitán. Son depredadores, y los depredadores tienen una excelente capacidad de supervivencia. Instintos. Saben cuando están en desventaja. Como para demostrarlo, una de las naves Borak comenzó a transmitir en una frecuencia diplomática oficial. El canal reservado para comunicaciones entre iguales, no entre cazadores y presas. Nave humana, comenzó la transmisión. Aquí el líder de guerra Kroch de la flota de caza. Solicitamos aclaración de su estatus. Maya tomó la palabra. Nuestro estatus es el de líder de guerra depredador alfa, igual que el suyo, pero con capacidades diferentes. Sugerimos que su especie actualice su sistema de clasificación en consecuencia. Hubo una larga pausa antes de la respuesta. Esta información será transmitida al Consejo Borak. Tendrán que reevaluar nuestra relación con el espacio humano. Asegúrense de que lo hagan, respondió Maya. Y líder de guerra, asegúrese de que entiendan que esto fue una demostración, no una declaración de guerra. Los humanos prefieren la paz cuando es posible. Pero somos muy buenos en la guerra cuando es necesario. La flota Borak comenzó a retirarse, sus naves alejándose del horizonte con cautelosa deliberación. No estaban huyendo. Su orgullo no se lo permitiría. Pero claramente estaban reconsiderando su situación táctica. Las naves alienígenas desaparecieron en el hiperespacio. Maya sintió que el fuego en su interior comenzaba a extinguirse. Sus habilidades mejoradas volvían gradualmente a niveles humanos básicos. Sus sentidos se atenuaron hasta alcanzar rangos normales. Su densidad muscular disminuyó hasta parámetros estándar. Pero los recuerdos permanecían, el conocimiento de en que se podía convertir cuando las circunstancias lo requirieran, la comprensión de que la naturaleza pacífica de la humanidad era una elección, no una limitación. El capitán lo estaba estudiando.